el señor Javier Pérez. Muy bien. Entonces habíamos quedado en el asunto de sanar para poder recibir, para poder retener, para poder entender que tenemos que encontrar esa huella, ese trauma, esa herida o esas huellas, esos traumas, esas heridas. Entonces voy a contar una experiencia personal. Yo soy ingeniero electricista, esa es mi profesión, a eso me dedicaba hasta hace más de 20 años. Y un día empecé a estudiar mercados de capital, Forex, bolsa, y me encantó, eso me fascinó, eso me rompió la mente. Uno tener la posibilidad de ganar dinero sin tener que trabajar, lo mejor, ¿cierto? Sonaba muy lindo en teoría. Recuerdo que haciendo el curso abrí una cuenta con $2000 y en cuestión de un día para otro perdí el dinero. O sea, no había terminado el curso y ya había quemado una cuenta. Presté un dinero, abrí otra, yo dije, no, este sí, este sí, este sí, me quedé con este sí 7 veces. O sea, ya había perdido $14.000. ¿Por qué 14.000? Porque lo mínimo con lo que se abrió una cuenta en el año 2003 era con $2000. 2004 abrí otra, ya iba para $16.000 y esa con 2000 la bajé a 1280. O sea, ya estaba que la perdía. Paré y conocí por televisión a alguien que estaba hablando sobre una psicóloga. Yo no era mucho de psicólogos, ni, es que vuelvo y les digo, yo pensaba que los chakras era una agrupación peruana de música. O sea, yo no sabía de eso y yo la psicología, eso es muy raro, qué pereza. Pero esta me conectó una señora de edad y pedí cita con ella, me la dio como para el mes siguiente, fui y empecé a trabajar una cosa bien loca con ella. Me encantó la forma como hablábamos, lo que me decía, lo que yo le contaba que estaba haciendo. Y un día me dijo, como en la cuarta sesión, me dijo, séntate ahí, te voy a hacer una hipnosis. Y yo tenía también, es que uno está lleno de juicios. Yo pensé que la hipnosis era lo que hacen los circos en los pueblos, que es alguien que te dice que ladres como un perro, que hagas yo no sé qué, y la gente sale así y uno, yo, esta señora me va a poseer. O sea, va a hacer algo que yo no quiero. Y me explicó que no, que simplemente es bajar a un estado donde el inconsciente se perciba más fácil, que no haya tanto filtro del consciente, porque uno siempre quiere contestar lo que es correcto y se demora más. Entonces era un ejercicio fácil. Yo digo una palabra, ella me dice una palabra y yo tengo que contestar lo que primero que me venga. Y así. Y todo fue así, todo fue así, todo fue así. Y resulta que en un momento determinado, después de llevar 20 palabras, yo ahí ya contestando como medio dormido, dijo ricos, la palabra ricos, y yo dije hijueputas. Créanme que cuando desperté o cuando ya salí, me dijo, mira lo que contestaste acá, y tenía una grabadora, había grabado, yo le dije, no, yo no pude haber contestado eso. Me dijo, venga, y era mi voz, y yo dije eso. Yo, en serio. Entonces dígame, ¿yo qué permiso tengo de ser rico si yo inconscientemente sé que eso es malo? ¿Por qué? Por una historia que había pasado que yo no había trabajado, yo no tenía ni idea que eso había que trabajarlo. Resulta que mi infancia se dio en una finca donde mi padre y mi madre eran mayordomos, vivíamos ahí en la finca, ¿sí? Y a mi padre le hicieron un arreglo los dueños de la finca, que era una pareja eh, gay de 1974. O sea, de esa época, ¿se imaginan lo duro que pudo haber sido para ellos las enemistades, todo ese mundo que había tan caótico, que hoy en día todavía la gente jode con eso? Ahora imagínense, hace 50 años. Pero, sin embargo, el arreglo era que no nos iban a, bueno, a mi padre, yo no, yo era niño, que a mi padre no le iban a pagar prestaciones sociales, no le iban a pagar liquidación, vacaciones, que todo lo iban a acumular para comprarle una casa. Ese era el arreglo que se tenía verbal. A ellos los matan en el 87 porque eran corredores de arte, tenían una galería de arte y le vendieron a alguien de esos que no le pueden vender un cuadro aparentemente falso. Entonces, él cuando estaba inaugurando en la galería, en su finca, el cuadro, llegó un curador y dijo que ese cuadro era una copia y los mandó a acribillar a los dos. Por lo tanto, ya entró el hermano de uno de ellos como el dueño de la finca, que no quería a su hermano por la condición que tenía de su época
y no quería nada que tuviera que ver con su hermano, incluyendo a mi papá. Por lo tanto, no reconoció la deuda y salimos de esa finca de una forma horrible. Yo tenía 12 años, yo quedé traumatizado con eso y el que me sacó fue un rico. Por lo tanto, los ricos son unos hijos tantas. ¿Sí? Más o menos es como la analogía. Entonces, yo empecé a sanar eso, a escribir unas cartas, me ponían tareas que parecían muy locas, pero yo empecé ya a estudiar. Yo tengo un cuento y es que yo me demoro en coger algo, pero el día que me convenzo, me vuelvo obsesivo. O sea, me meto a estudiar y casi que soy psicólogo de tanto leer. Y entonces empecé a estudiar terapia gestalt, cómo hacer para sanar al padre y a la madre, y empecé a sanar esas cosas. Me demoré como un mes en esas. Y un día quise volver a ensayar el mercado de capitales. Todavía tenía $1,280 en una cuenta. A ver qué pasa. Y empecé a hacer unas pruebas y a ensayar y a ensayar y a ensayar. Y les cuento que en el 2006, esos $1,280 los convertí en $189,000 en un mes. O sea, recuperé todo el dinero que había, con el que me había endeudado. Me gané un premio como el mejor trader del mundo porque fue el que más dinero hizo en un mes en términos de porcentaje. O sea, me regalaron $4,500 el broker. Empecé a tener cierto reconocimiento en ciertos medios de comunicación del 2006, que no era Facebook, no había Twitter, no había nada de eso, pero digamos que en mundos financieros sí me llamaban a la prensa, que hablara de tal cosa, a los noticieros. ¿Usted qué opina del dólar? ¿Usted qué opina del petróleo? Y yo, venga, yo soy electricista. No, no, no importa, usted la gente le cree. Entonces yo me mantenía con una corbata de mentiras porque cada ratico me llamaban que para salir en el noticiero del mediodía. Yo estaba almorzando en un restaurante, allá llegaban las cámaras. Yo siempre he sido de chaqueta, de camiseta y de tenis. Entonces me tocaba ponerme una corbata de mentiras para simular que era un man muy importante de la bolsa. No, estabas por ahí desayunando. Entonces ahí empezó el tema, que alguien me preguntó ahora, ¿cómo empezaste en esto? Me empezó a encantar porque miren cómo toqué la línea del tiempo acá, modifiqué algo y el resultado fue inmediato. Ahora no tengo ni idea de eso, qué le pudo haber pasado a mi padre. Seguramente algo se le movió por allá en su campo que también sanó eso porque quizás también tenía ciertos rencores frente a esa situación, a lo que él pudo haber interpretado. Pero a mí me tocó sanar eso, entender que eso era un proceso de mi padre, no mío, qué parte es mía, qué parte no, qué parte quiero tomar, qué parte no. O sea, eso es un asunto bien bonito, difícil de entender en un momento, pero escribiendo, pegándole un cojín, lo que sea que haya que hacer, el psicólogo no está tan loco, hágalo. Algo hay para hacer. Eso funciona. Entonces, es interesante entender cómo desde acá uno puede modificar la línea del tiempo y puede cambiar los resultados. Es muy loco. No es, parece como ficción, pero yo soy un ejemplo vivo de que funciona, de que se puede. Y desde ahí en adelante, pues ya la historia me ha llevado a seguir hablando del mercado, porque es lo que más me apasiona, pero como me metí tanto en este tema del crecimiento, de aprender de mí, entonces empecé a estudiar, no sé, programación, guión mental, el tema del árbol que les contaba. Entonces empecé a hablar de otros temas. Ya la gente no me contrataba para que les hablara de los gráficos y del euro y el dólar y el petróleo, sino, no, pero meterle algo de mentalidad. Queremos que hable. Entonces me comencé a volver un conferencista de otros temas, ¿sí? Incluyendo el mercado, pero como ampliar bueno, y me volví conferencista. Yo no hablaba en público ni borracho. Entonces cambió como, o sea, mejor dicho, modifiqué algo allá y algo cambió acá, que es una realidad diferente que me encanta. Porque aparte de eso me encanta, o sea, se volvió mi propósito de vida. Listo. Entonces, ¿cómo entender todo este tema del dinero desde una perspectiva que a mí me encanta hacer un símil entre el dinero y el agua? Para mí el dinero y el agua son exactamente igual, se mueven exactamente igual. Entonces, cuando uno entiende eso, lo tiene claro, ya entendemos por qué el vaso, porque tenemos que estar disponibles para recibir. No podemos estar rotos, porque por ese roto se nos va a salir. Es empezar a sanar para ser el recipiente adecuado para recibir.
Eso es lo que nos falta, convertirnos en la persona que queremos llegar a ser, sacrificando la persona que somos hoy. Renuncia a la persona que eres hoy para convertirte en la que quieres llegar a ser. Eso es todo. Entonces, el dinero, la energía que tiene, es una energía de fluidez. La capacidad que tiene el dinero es la capacidad que tiene de servir. El dinero sirve en la medida en que sirve a todos. De lo contrario, la energía se atranca, la energía no fluye. El dinero debe fluir. ¿Listo? Quedémonos con esa idea. Llega un gringo de unos 80 años a un pueblo muy pobre. Solo tiene un hotel y es tremendo pulguero de hotel, horrible. El gringo llega al hotel y habla con el recepcionista, que curiosamente es el propietario, y le dice, buenas, quiero la suite presidencial. El gringo cree que está en Nueva York y él le dice, claro que sí, él no va a dejar perder el cliente. Sí, sí, le tengo la suite presidencial. Botones. Entonces llama al botones, que obviamente no hay botones, es un señor que está lavando un carro afuera. Botones, venga, muéstrele al gringo la suite presidencial, el tercer piso. Y listo, el gringo accede a ir a conocer la habitación a ver si le gusta, pero como es tan mayor, el dueño del hotel le dice, venga, venga, mister, antes de que se vaya, déjeme un depósito de $100. En caso tal que le guste la habitación, quédese ahí, dése una ducha y mañana cuadramos la cuenta. No tiene que venir a registrarse. Y si no le gusta, pues le devuelvo la plata. Oh, ok, no hay problema. Entonces el gringo le entregó $100 al dueño del hotel. Listo. Subió a ver la habitación y el dueño del hotel toma la bicicleta y salió corriendo donde el carnicero le debía $100 en carne. Entonces, el carnicero apenas lo vio venir, dijo, ahí viene este tipo a fiar más. No, 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 por el contrario, don Miguel, vengo a pagar. Entonces, él le cancela facturas por $100 al dueño del hotel. Listo. Pero el carnicero dice, plata de la nada hoy, a esta hora, 7 de la noche. Yo voy a pagar al matadero. Y él debía una plata en el matadero, entonces se fue para donde la señora del matadero, que le cancela $100 en facturas por unos canales de carne que le debía y unas cubetas de pollo. La señora del matadero debía plata en el granero, entonces fue donde don Fernando, el del granero, y le paga $100. Debía un heno, debía un concentrado y unas vacunas. Resulta que el señor del granero, Fernando, le debía la nómina, la quincena al empleado. Digamos que este es el empleado y le paga al empleado $100 y le hizo firmar la colilla de pago, el recibo de pago. El empleado inmediatamente le pide permiso al patrón para salir, a dar una vuelta, urgente. Entonces le dice que sí y él toma la bicicleta, el empleado, y se va a buscar a la prostituta del pueblo, que le debe $100 de unos servicios que tenía con ella, un 2x1. Entonces, fue donde la prostituta del pueblo, ella no le paga, no le da factura porque ella es régimen simplificado. Ella toma el dinero, se lo guarda por aquí, como hacen las Lady Magolas, las prostitutas. Pero resulta que ella tenía en la página web donde ofrecía sus servicios sitio incluido. O sea, ella debía el dinero en el hotel. Entonces ella fue al hotel a pagarle al dueño del hotel. Quedó en paz. Cuando iba saliendo del lobby del hotel, bajó el gringo, tomó el billete y dijo, no me gusta este hotel, huele muy maluco. Y salió y se fue para otro pueblo. Quédense con lo que acabo de decir, porque esto es totalmente importante. Hilarante, lo cuento en chiste, pero de verdad que aquí está pasando mucha cosa. ¿Listo? ¿Qué es el dinero? El dinero es fe. El dinero es confiar. Por eso confiar significa con fe. Confiar en que lo recibí y pago. O sea, honro una deuda. Lo recibo y pago. El dinero necesita velocidad. No guardar, no quedarse ahí. No, velocidad. Pago, pago, pago. O sea, saber qué debo, pagar, moverlo. ¿Saben qué ocurrió en ese pueblo? Ocurrió magia pura. Entraron 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700.
y el dinero volvió a la mano inicial que se fue para otro hotel de otro pueblo. O sea, contablemente, si el contador les llevara la contabilidad, todos ellos, a ese pueblo entraron $700. ¿Quién perdió ahí? Entonces hay gente que me dice, el del hotel porque el gringo le quitó el billete. No, él canceló $100 de carne y están las facturas. No, entonces fue el señor. No, él recibió facturas canceladas del matadero. Todos quedaron en paz por $100 y el dinero volvió a su origen. Se la pillaron. El dinero sirve en la medida que se sirve de él. Es simplemente un flujo, un fluir. Si entendemos eso, ya no hay miedo, ya no hay escasez. Es fluir con él. Es como si nosotros hiciéramos parte de él y lo entendiéramos inmediatamente cómo es que debe fluir el dinero, más con las cantidades que les mostré que se fabrica todo el tiempo. Es que es demasiado, no hay con qué. No hay con qué tenerlo porque es demasiado. No es que no hay dinero, no, no hay con qué retenerlo, es demasiado dinero. Es un flujo constante de agua que a veces es problemático mantener. De hecho, es todo lo contrario de lo que creíamos, es demasiado. Entonces, la fe, la confianza es supremamente importante cuando se está hablando de dinero, porque el dinero es ese fluir. ¿Entendido? El fluir, el flujo del dinero, déjelo fluir. Yo soy el dinero. El dinero existe porque yo existo. Y el dinero me obedece. Con la energía que yo pongo, el dinero obedece. Yo simplemente estoy modificando el campo. El dinero es materia, el dinero es simple. Él simplemente se mueve con el campo que yo le doy. Si tú lo manejas desde el miedo, desde la escasez, desde no hay, desde es un problema, es que el dinero es un problema, es que qué miedo tenerlo, es que es la raíz de todos los males, pues entonces tú estás inmediatamente deseándolo con la conciencia, pero rechazándolo con la inconsciencia. Ahí cuál gana. Es 97-3. Estás peleando contra el 97%, contra la mayoría de las redes neuronales, contra la inconsciencia. O sea, esas son las decisiones. Entonces, por eso es que ganas algo y yo no sé qué pasa, pero automáticamente se te vara el carro por exactamente el dinero que te sobraba. O te llega un gasto que no tenías en consideración por exactamente ese valor. O, o estás a punto de que te salga una cosa que hemos dicho te sacó y no llegó. Todo se sabotea. Porque esos ya casi no funcionan. ¿Por qué? Porque es inconsciente, pero tú jalonaste ese aprendizaje. Algo te falta por aprender. Hoy dimos una idea, por ahí puede ser un asunto con el papá, por ahí puede ser un trauma que no ha resuelto. O sea, pueden ser muchas cosas, pero es hora de empezar a trabajarlo porque con absoluta seguridad, si no lo haces, nada cambia, solo se repite la historia en el cuerpo de otra persona que va a llegar a enseñarte, o de otra situación, o de otra nueva estafa, o de otro nuevo mal negocio, de cualquier cosa que sea lo que tengas que aprender. Posiblemente aquí no estamos hablando ni siquiera de dinero. Posiblemente estemos hablando, puede haber alguien aquí que diga, no, mi dinero, yo no vine a aprender a este campo el dinero porque lo tengo en cantidades, pero me mantengo muy enfermo o muy enferma. Ah, listo, lo tuyo es aprendizaje de salud, algo hay que aprender. No, lo mío no es la salud ni el dinero, son las relaciones. O sea, me va súper mal en el matrimonio, me va súper mal en la... Ok, entonces tienes que trabajar relación. O sea, en lo que cada uno quiera. Yo no enfoco en el dinero porque había que enfocar en alguna cosa, pero es en lo que cada uno tenga chueco. Adaptabilidad al cambio, relaciones, dinero, salud, emociones. O sea, ¿en dónde está chueca la pata de la mesa? Eso es lo que yo tengo que estar verificando y chuleando para poderlo entender. Entonces recuerden que el dinero visto así es una energía, es un fluir. Y cuando yo, desde la escasez o desde el miedo a no tener, comienzo a manejar esa energía, la daño para mí y para todos. Imagínense una montaña con un río que baja desde arriba por toda la montaña hasta el valle. Entonces hay una parcelación donde hay 20 casas alrededor del río, cerquita, de ahí hasta abajo. Todas tienen
un sistema, un tubito, un drenaje que entra el agua a la casa para usar el agua y vuelve y sigue para el río. Todos se alimentan del río. Ahora imagínense que al tipo de la primera casa de arriba se la pasa, es de esos tipos que encuentran un problema para cada solución. Se la pasan viendo televisión, noticieros, hablando de Putin y de la guerra y que están a punto de hundir la guerra atómica y que Kim Jong y que el Corea del Norte y que China, o sea, viven peliculado. Ramiro dijo una cosa ahora, voy a hacer un paréntesis del algoritmo. ¿Cómo tienes entrenado tu algoritmo en las redes sociales? Y la gente cree que ese algoritmo solo es de las redes sociales. ¿Saben algo? El cerebro funciona igual a la red social. Tenemos una inteligencia interna que es como la inteligencia artificial, que es un algoritmo que nosotros entrenamos. Y eso en psicología se llama el sesgo de confirmación. Nosotros entrenamos el algoritmo y empezamos a vivir la vida con base en el algoritmo que entrenamos. Si tú tienes el algoritmo entrenado porque el dinero es escaso, solo vas a ver amigos escasos de dinero. Noticieros hablando de escasez de dinero, de atracos, de todo lo que te valide la creencia. Y vas a experimentar situaciones de puro atranque financiero. ¿Por qué? Porque es que tú tienes entrenado el algoritmo. O sea, puedes ver que al lado de tu casa hay una fundación de niños de la calle y llegó un tipo archimillonario y hizo una donación de 10 millones de dólares. No, eso tipo está loco, eso no tiene nada que ver conmigo. Tú estás enfrascado en lo que falta. Es que usted se imagina un noticiero que arranque. Atención, hoy 80.000 cajeros de Argentina, cajeros electrónicos de Argentina, funcionaron perfectamente. Esa es la primera noticia. La segunda, atención, la organización de Bill Gates y Melinda, bueno, ya ellos se separaron, de Bill Gates, acaba de donar 200 millones de dólares a niños desamparados de África. Pues uno está almorzando ahí, no, este noticiero está muy malo hoy, porque ¿dónde está la sangre? ¿Cómo así? ¿Dónde están los accidentes? El atraco, el tipo que iban a atracar y lo mataron. Eso es lo que me gusta ver a mí, la sangre, la cámara, o sea, eso es lo que quiero, porque eso es lo que el noticiero te engancha primero con las noticias que son espectaculares. Que se vea el tanque de guerra disparando, los soldados, que se vea lo que sea una película. Así eso sea una ridiculez que solo pasa en una parte del mundo en un segundo frente a las 50.000 cosas hermosas que están pasando. Hace más bulla un árbol cayendo que 1.000.000 de árboles creciendo, porque son silenciosos. Nos fijamos en el que cae. Entonces un noticiero que solo muestre cosas buenas es demasiado aburrido, no se vende. ¿Cierto? O sea, imagínate, y que dure encima de todo lo que dura una noticia, que como 3 horas. Qué aburrición. Nadie lo va a ver. Siempre estamos buscando el problema y nos quedamos en el problema. Y eso no solamente pasa en el noticiero, pasa en nuestra vida. Por eso sufrimos por pareja, por salud, por dinero, por las bobadas que creemos que nos hacen falta cuando no disfrutamos de lo que tenemos. Nos empalagamos con lo que nos hace falta, nos quedamos en la retórica y nos vendemos ese problema que no existe. No existe. Entonces, nos meten en la vulnerabilidad del sufrimiento. Eso es lo que nos pasa, ¿entendido? Entonces, así las cosas, nosotros también tenemos un algoritmo interno que está a nuestro servicio para ver lo que creemos. Eso que estoy diciendo, horrible, ¿sí o no? Pero ¿saben algo? No es horrible. Es una herramienta que así como la podemos crear para que nos destruya, para que nos construya un mundo, es como, ¿se acuerdan de la película La vida es bella? Miren para mí lo que hizo ese papá es lo más hermoso del mundo. O sea, puso a ese niño a vivir una fantasía divina en medio de la guerra y él nunca se dio cuenta de nada. Nunca. Es que no se dio cuenta ni cuando murió el papá. Sí, es una forma de protegerse. Pues listo, así les tengo que decir. Ustedes tienen un niño atrapado adentro. Está atrapado ahí y toma decisiones en cuerpo de adulto desde su raíz emocional, desde su herida. Ustedes no han visto personas, sobre todo personas de clase baja, que como que la vida los llevó a cantantes de reggaetón, famosos, DJs, boxeadores, futbolistas,
que van a la casa, es que el noticiero se mete a la casa, que a mirar qué casa tienen y muestran un closet como con 3.000 pares de zapatos. Uno ahí no sabe la herida que tuvo ese niño, no le compraron unos zapatos, le mandaron unos zapatos viejos de un hermano, quedó con el trauma y ahora que tiene plata, se llenó de Jordan 1. Es la herida. ¿Por qué no la trabajas en vez de gastarte millones de dólares en estúpidos pares de zapatos? O las mujeres con los vestidos, con las carteras, con los bolsos, con los tacones, con las sandalias. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que tiene esa niña que quedó tan herida que hoy sale a tratar de hacer lo máximo que pueda con el dinero que tiene? Ahí hay una herida. O los tipos que se llenan de autos, de lujo, una colección en el garaje. ¿Qué te negaron? ¿Qué juguetico te negaron que hoy de 40 o 50 años te estás premiando con juguetes caros? Son puros traumas por resolver. Pero ¿cómo así? O sea, que el príncipe de Arabia está traumatizado. Con seguridad que sí. Unos lo hacen por inversión, pero es que otros lo hacen es por satisfacer el niño. Y saben algo, ese niño no lo satisface nadie, porque es un espíritu devorador. Poner al niño a manejar la plata es lo más grave que puedes hacer, al menos que sea un niño sano. ¿Se acuerdan de la terapia transaccional? Todos tenemos un padre, un adulto y un niño. El niño es un problema si maneja la plata. El papá también porque se vuelve ya es demasiado tacaño. Tenemos que tener el punto medio, el adulto. Adultos manejando dinero, adultos en relaciones de pareja, adultos entendiendo nuestra salud, no en esos otros extremos. ¿Listo? Entonces, es comprender todo eso para que comencemos a depurar lo que nos sirve. El dinero es un fluir. Entiendan eso. El dinero, ¿qué pasa entonces si una persona se llena de noticias, entrena su algoritmo solo para la crítica y la pelea, para los noticieros y para lo malo, y empieza a creer que el mundo se va a acabar, que hay que guardar, que el agua se va a contaminar, que, mejor dicho, que uno tiene que tener de todo por si las moscas? Hay un montón de bobos haciendo búnker. Un montón. Miren, había un tipo en Medellín en el año 2010 que estaba convencido que en el 2012 se iba a inundar la humanidad, que iba a haber un calentamiento global tan teso que en el 2012 por el calendario maya, porque el calendario maya, yo no sé qué pasó, pero parece que en el 2012 se acababa el mundo. No sé, a ustedes les tocó esa moda. Allá en Colombia fue horrible. Entonces, se iba a desbordar el mar e iba a tapar todas las ciudades costeras, desaparecía Cartagena, Nueva York, Miami, eso se iba a correr impresionante y esa sola, entonces todo el mundo tenía que irse a vivir a la montaña. Yo conozco gente que se fue de Cartagena de tremendas mansiones a vivir a unas montañas que no valían un centavo, comprando terrenos, vendiendo mal aquí para comprar muy bien allí, que porque allá no llegaba el agua. Y conozco en persona el caso de una persona que tenía cerca al estadio de Medellín, vivía en un edificio de 4 pisos y montó una lancha en el último piso, la mantenía tanqueada, que porque el día que esto se inundara, él se subía a la lancha y se iba. O sea, el Noé de Temu. ¿Sí o no? O sea, miren el entrenamiento del algoritmo tan teso que hay gente invirtiendo 200 millones de dólares en un búnker que me proteja de ataques nucleares, de yo no sé qué, de reseteo mundial, o sea, puros eventos catastróficos, ridículos, y que igual si van a pasar, que pasen, no. Pues listo ya. No, yo tengo que guardar para el apocalipsis zombie. Listo. Entonces, tú entras en ese algoritmo y mira el daño que hace. El primer usuario de esa montaña empieza a tener pánico y qué tal que el agua se acabe. No, 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 venga, venga. Y manda a hacer un hueco gigante, una piscina olímpica al lado de la casa y desvía el río para su piscina olímpica. ¿Qué pasa con el agua de los demás? Cortaste el fluir, ¿cierto? Miren que pudo haber sido los $100 y quedarse esperando que venga el gringo por ellos y no pasa nada en ese pueblo. No entraron 700, no pasó nada. Él sigue endeudado con él con él. ¿Se dan cuenta? Si él no hace nada, pero si uno sabe que tiene que honrar y que tiene que pagar y que tiene que moverlo, el fluir es lo que hace que pasen cosas. Entonces, ¿qué pasa si tú haces una piscina olímpica, la llenas, llenas eso de agua?
porque hay que tener, porque es que uno nunca sabe, por si las moscas. Ok, dale. Te estás tirando la economía global, pero aparte de eso, te van a empezar a pasar varias cosas interesantes con esa agua detenida. Agua detenida. ¿Qué hace el agua detenida? El agua detenida, primero que todo, se evapora con el calor. En el dinero se llama la inflación. Cada vez vale menos. Cada día se evapora. Cada día cuestan más las cosas. No solamente el peso argentino, que es muy loco, pero en todas partes del mundo. Pasa incluso el dólar. Inflaciones del 5 o 7% anual. Hay unas de 2 cifras como acá, hay otras de una cifra, hay otras de 3 cifras, hay otras de 5 cifras. Zimbabue ha tenido inflaciones del 15.000%. O sea, hay cosas peores. Listo. Hay inflación, hay evaporación. ¿Qué otra cosa pasa con el agua estancada? Hay filtración. O sea, el agua no es que sea muy fácil de mantener, se busca salir y te tumba la casa. ¿El dinero qué hace? El dinero busca salida. Gastos imprevistos que uno no se imagina, una enfermedad costosa, un daño, un incendio, alguna cosa que tengas que gastar enormes cantidades de dinero porque lo estás haciendo desde el miedo. Sé que les explico desde dónde se hace, porque sí se puede tener reserva. O se pudre, el dinero se pudre. Exactamente igual. Conozco casos de gente que pide dinero en la calle, pero que realmente son personas muy adineradas, pero que, no sé, son enfermos por pedir dinero en la calle y guardan debajo del colchón, pero es que el dinero es algodón, o sea, es orgánico, es tinta, está tocado por manos, por muchas manos que tienen bacterias, entonces eso se pudre con unos cuantos meses de estar guardado, se pudre. Lo mismo pasa con el agua detenida se pudre, se daña. También existe la posibilidad de que te la roben, pues los vecinos arriba les da rabia y entonces van por cubetas y llevan el agua, ¿cierto? Con el dinero pasa igual. Llegan los ladrones, llega la plaga, los yernos con ideas, ¿sí o no? Y te mueven el dinero para donde vos no querías. Listo. Entonces, cuando yo hago eso desde el miedo, cuando yo hago eso desde qué miedo que esto se acabe, la carencia, miren que todo lo que pase ahí no es bueno, porque lo estás haciendo desde el miedo. Esa es la emoción natural con la que estás haciéndolo. ¿Y qué tal si lo hacemos desde el amor? ¿Cómo es desde el amor? Desde el amor es primero tener compasión por mí para entender que yo puedo prevenirme ante cosas que puedan pasar y que eso me ayude a ganar libertad. El río, es el fluir del dinero, necesita o debería dividirse en tres corrientes. Tres. Una es la corriente del gasto, toda la conocemos. Ganamos y gastamos. La corriente del gasto. Gano, gasto, gano, gasto, gano, gasto. Pero lo que pasa es que eso cansa. No. Y más, gano menos, sigo gastando lo mismo, entonces me endeudo, entonces gasto. Entonces es un río simplemente cíclico. Gano, gasto, gano, gasto, gano, gasto, pero la energía se nos agota, la paciencia, me canso. Entonces, debo empezar a generar una segunda corriente, que es empezar, Caro lo llama en su libro, empezar a aprender a vivir por adelantado. ¿Sí? Es comenzar a guardar dinero para yo tener pago los gastos futuros de mi tren de vida. ¿Y eso saben para qué sirve? Para ganar libertad. Porque ustedes no sé si han oído hablar que el tiempo es oro. Es muy simple, miren. Si tú eres un taxista, te ganas $2.000 mensuales sentado de 6 de la mañana a 6 de la tarde en un taxi y te compras un iPhone 17 Pro Max, que no sé cuánto vale aquí, póngale $1.500, pero lo compras a 24 cuotas muy cómodas de $50 mensuales, porque el banco te quiere mucho y te quiere ayudar, ¿cierto? O la tarjeta o esa empresa que lo está financiando. Quiere decir que si tú te ganas $2.000
$50, ¿cuánto te demoras en ganarlo? Es casi un día. Un día de trabajo solo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, solo para pagar la cuota de un celular. Pero aparte de eso, te endeudaste porque tu hija cumple 15 y pidió una cirugía o pidió un crucero y como no tenía la plata es un imprevisto, o sea, como que tú no sabías que tu hija algún día iba a cumplir 15, pero les cuento, eso pasa después de los 14. Sí, es que a veces nos hacemos los locos, y no se han dado cuenta que somos, o sea, nos pagan y ese día asado, sushi, lo que sea, pero faltando 3 días para el siguiente pago, como que se me olvidó que este mes también tenía 30 días como todos los otros meses. Entonces al otro día está ahí ajustando huevito con agua. O sea, no nos alcanza, porque no sabemos cómo vivir la vida con base en el gasto ejemplar, en entender por qué se mueve como se mueve. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo claridad en que cada gasto que yo hago, sobre todo cuando son cuotas mensuales, cuando son gastos así reiterativos, implican una inversión de tiempo de mi parte, que es con lo que yo caso el dinero para pagarlo? Esa es la cacería que yo tengo. Entonces uno empieza ya a mirar muy conscientemente qué peleas quiero dar, qué gastos realmente justifican y valen la pena. No, a mí me parece ridículo uno prende un televisor de una persona que nunca está en la casa, de pronto un fin de semana, y tiene Netflix, HBO, Paramount, Disney, YouTube Premium, una aplicación de fútbol para ver los partidos de Talleres y Belgrano, ¿o para qué? Amazon Prime. O sea, un montón de aplicativos que cada uno cuesta $15, $9. ¿Ustedes saben cuánto se demoran para ganarse la plata para pagar las bobadas? Si son necesarias realmente o aparte de eso es entretenimiento fatuo, vacío, que no lo estás utilizando para lo que es. Porque la mayoría de los podcasts son gratis. La mayoría de las cosas de alto valor no las cobran. Por ahí Premium, YouTube es muy bueno porque no te meten publicidad y está bien porque uno una meditación y que le entre una publicidad de condones Sanamedú, si está como bien maluca, ¿cierto? Pero, pero para lo que lo vas a usar, acuérdense una cosa que se me olvidó decirles ahora. Riqueza es disfrutar lo que soy y lo que tengo. Si tienes un montón de cosas que no disfrutas, eso no es riqueza, por el contrario, es encarte, es pobreza. Tener 20 carros no te hace más rico, de hecho te hace más pobre. Son 20 gastos. ¿Quién maneja 20 carros al mismo tiempo? Nadie, uno maneja uno. Todo lo demás se vuelve adorno, pero es un adorno costoso que termina siendo un encarte. Es un niño con vacíos que no ha entendido cómo se mueve el mundo. Está trabajando desde la herida. Tener todos esos aplicativos y todo eso hace parte simplemente de, sí, yo sé, es fastidiosísimo que uno va a ver una película y no está en Netflix, que es la única que tenía paga, sino que está en Disney. Y la quiero ver, ay, tocó bajar Disney. Y eso se queda ahí automático en la tarjeta. Y cuando uno menos piensa, tiene que trabajar 3 días al mes para pagar una miserable montón de cuentas que tiene en el televisor que no usa, que aparte de eso lo duro, no los usas. Y si los vas a usar mucho son películas que te fascinan, entonces descargalas. Y paga un mes y después borra todo eso, porque es que los pagos automáticos de tarjeta son el nuevo karma de la humanidad. ¿Saben por qué es un karma? Porque es la anestesia, es el plástico que anestesia tu dolor. Cuando usted no ve el dinero salir de su bolsillo, sino que usted simplemente hace pi, tan chévere como hace pi. Y las aerolíneas llaman puntos, los casinos los llaman fichas. Siempre buscan que te abstraigas del dinero. No, son puntos, son millas, son fichas. No, 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 ¿cómo así? Es plata. Pero es que no la ves, por eso es que uno llega al supermercado, tiene la plata para gastar, pero usa la tarjeta. ¿Por qué usa la tarjeta? Porque la tarjeta anestesia tu dolor. Tú ves que llegas a la casa con la misma plata, por lo tanto no gasté. ¿No gasté? Vea. Si gastó, gastó más, si va a gastar quién sabe por cuántos meses, esclavo a un plástico que no entendemos. ¿Y saben por qué no lo entendemos? Para que no nos demos duro. No lo entendemos porque nadie nos ha enseñado a manejar dinero. Nadie nos enseñó nunca a manejar dinero. Más sin embargo, todos manejamos dinero.
O sea, ¿cómo así? Nadie nos enseñó y lo manejamos. ¿Quién le enseñó? Usted algún día el papá se sentó así y le da, mijo, pilas con las deudas, que las deudas se hacen así. Pero si usted algún día quiere hacer una deuda de valor o quiere invertir, se hace así. Aquí se ahorra. No, nadie enseña eso, porque él tampoco lo sabía. Y ni los profesores lo sabían, ni en la universidad lo enseñan en las carreras de finanzas. Eso no lo enseñan. Eso es un tema tabú. Nadie lo sabe. ¿Saben quién es el único que está hablando ahorita de eso? Y me parece grave. Los influencers financieros. Un montón de bobitos que alquilan un Ferrari un fin de semana a una casa y le toman fotos y montan cursos que para enseñarte a ser rico. Gravísimo, porque entonces eso no está ayudando a que se acabe el problema, antes lo vuelve peor, porque hay un montón de gente que está pagando cursos carísimos, suscripciones, para que un niño mentiroso te diga cómo generar dinero. Lo que pasa es que a él se le termina volviendo realidad. De tantos cursos que vende se vuelve rico, pero solo él se vuelve rico. ¿Sí? Entonces, es empezar a entender el manejo y el uso consciente del dinero, el significado real en la vida, sanando para integrar el ser y empezando a entender lo que hace. Ahorita Carlos les va a enseñar a ahorrar gastando. Yo les estoy mostrando que uno puede, aparte de la corriente del gasto, que todos la conocemos porque todos gastamos, también tiene que haber una corriente donde yo empiece a guardar lo que me voy a gastar para el mes siguiente para tenerlo ya listo en un sobre, en una cuenta de ahorro, en lo que quieran. Eso depende de cada país. Yo me gasto $3.000 mensuales. Eso vale el colegio de los niños, el arriendo, los gastos de la casa, el mercado. Perfecto. Entonces, para diciembre, porque ya llegó noviembre, para diciembre guarda ya $3.000. Empieza a recogerlos para que vivas un mes por adelantado. Lo más probable es que te vas a demorar hasta marzo o abril del año entrante, pero cuando lo tengas, ya tengo libre un mes. Ve por el segundo, ve por el tercero. Van a pasar 2 años, pero mantén 6 meses libres por adelantado. Miren, yo no sé qué pasa en la vida, pero uno siente libertad absoluta. Ya no tienes que ser esclavo del tiempo, del trabajo, del jefe. Ya trabajas con tranquilidad, porque sabes que en el peor de los casos, si pierdes tu empleo, tienes 6 meses para pagar hojas de vida. Porque todo está pago, no tienes que sacrificar absolutamente nada de la vida. Entonces empieza a trabajar por esa segunda corriente del dinero. Y ahora vamos para la tercera corriente del dinero. Cuando uno tiene 6 meses, pare ahí, no necesita más, o sea, para ahorro. La tercera corriente del dinero es el de la multiplicación. Esa corriente, hay un libro que me encanta recomendar que se llama El hombre más rico de Babilonia. Porque es un libro antiguo, muy bueno, y el hombre parte después ven eso, se lo busquen cuando estén en el libro para que no nos quedemos ahí, pero básicamente en esa corriente de la multiplicación, él habla de unos porcentajes de los que uno hace con ese dinero. Al principio esos son $50, pero llega un momento en que se vuelve un volumen interesante. Entonces uno empieza a partirlo. 10% para inversiones de corto plazo, 10% para inversiones de largo plazo, 10% para educarte, educación financiera de calidad, comprar libros, hacer seminarios, audiolibros, talleres, 10% para contribuir a la humanidad y 10% para diversión, porque tenés que compensar eso que para el cerebro no es tan chévere, ¿cierto? Compensar. Entonces ya es 10% para diversión. Y eso es lo que generamos con ese fluir del dinero. Noten que ya se le metieron tres vertientes que no tenía, solo había una, que ya la conocíamos. Entonces, ahora es entender la palabra presupuesto, entender cómo estoy viviendo hoy. Y hay una forma muy simple de verlo. Imagínense que tengo aquí en mi mano una bolsa de plástico llena de agua. Y esa agua representa el dinero que yo tengo para el mes. Entonces, con alfileres, agujas, y fibras muy delgaditas, yo le hago huecos a la bolsa de acuerdo al gasto que tenga. Si es un gasto muy grande como el vehículo o la universidad o el pago de la hipoteca de la casa, hay que hacer un hueco con una aguja gruesa y empieza a salir un chorrito de agua. Pero por ahí hay unos gastos que no son tan grandes como las farmacias o el colegio de los niños, entonces haces un hueco pequeño con un alfiler muy delgado, salen unas goticas. Cada gasto es un huequito a la bolsa, mayor o menor, y dígame cuánta agua le queda al fin de mes. Solo te ganas el dinero que te queda. De ti solo es el agua que queda en la bolsa.
Lo demás, tú simplemente fuiste un administrador que lo pasó de cuenta en cuenta. Se lo ganó Claro, se lo ganó la empresa de energía, se lo ganó el gobierno, se lo ganó alguien. Tú simplemente hiciste para que pasara por ahí. ¿Qué te quedó? Porque es que con eso que vas a hacer el trabajo del mes por adelantado y luego la inversión. ¿Qué te queda? El dinero que te queda es tu verdadera ganancia, es tu verdadero sueldo. No me queda nada encima de todo que bebiendo. Atiende tu herida. Porque es posible que un padre irresponsable, jugador, un ludópata, un padre irresponsable y alcohólico, puede generar en ti una herida que puede ser mucho dolor con el dinero o una persona también irresponsable. Acuérdate que uno puede aprender del padre moderación a hacer exactamente igual o irse para el lado contrario. Un padre tacaño puede hacer que el hijo sea tacaño o por espejo o por rebeldía ser un botaratas de esos que se gastan todo, que no mantienen un centavo, que se la pasan viajando y tomándose fotos, se gastan todo en la vida porque se va por cualquiera o por rebeldía o por espejo. Entonces entender qué está pasando si aquí no queda agua, porque eso es delicado. Entonces, ¿dónde va a estar la libertad financiera algún día? Vas a seguir ganar, gastar, ganar, gastar. Qué desgaste de vida. O sea, una vida así es súper desgastante porque siempre estás bajo la incertidumbre. Miren, según las estadísticas, el 43% de la gente en Estados Unidos no tiene cómo solucionar un gasto imprevisto de $400. $400, la mitad del país no tiene cómo solventar un gasto imprevisto de eso. No tiene. Les toca salir a conseguir dinero prestado o hacer avances en tarjeta de crédito. Ustedes dirán, bien, pues solucionó. No, sí, pues obviamente si a vos se te daña la ladera o si te rompe un diente, hay que ir a solucionarlo. El problema es el costo. No es lo mismo yo haber tenido el dinero guardado en una cuenta o debajo de la almohada exactamente para ir a pagarlo y ya no pasó nada, todo siguió igual, hay que conseguir otro para reponerlo, a tú ir a un avance de tarjeta de crédito que automáticamente se va para 12 meses con una tasa de interés de usura o más, dependiendo del país. En Colombia es del 30% anual, 32% anual. Y es un regalo, dicen acá. Ahora imagínense acá lo que sería. Entonces noten que Colombia, México, Argentina, como los referentes latinoamericanos, tienen una tasa de analfabetismo financiero superior al 76%. O sea, prácticamente muy pocas personas están alfabetizadas financieramente. Hay gente que por su nivel de escolaridad no tiene acceso a la información y a los números. Hay otros que no tienen nivel de escolaridad, pero son, vea, buenísimos para el número. Y otros que pueden tener postdoctorados, ser los mejores médicos, tener la pared llena de diplomas y torpes totalmente con los números. O sea, vas a ver de todo, pero es un analfabetismo muy alto. Es que miren, en Estados Unidos se te daña un diente y te embalaste. Como les digo, nos soltaron al mundo a manejar plata sin saber manejar dinero, nadie nos lo enseñó. No nos culpemos porque es que nadie nos enseñó. Eso es como uno no saber nadar, tirarse una pileta, tragar agua y culparse a sí mismo porque trague agua. No, es que tragas agua porque no sabes manejar, no sabes nadar. Entonces tenemos que empezar a entender cómo nadar, cómo se mueve esto. Y las aguas de aquí son diferentes a las aguas en Colombia. Sí, claro, aquí hay una inflación diferente, aquí hay un juego con el dólar diferente, aquí hay unos gobiernos diferentes. Cada país tiene un oleaje diferente, pero yo he visto cuando lo escucho hablar, cada uno simplemente sabe cuándo viene la ola y cuándo agacharse y avanzan. No hay que culpar al país, no hay que culpar el clima, no hay que culpar el dólar, no hay que culpar al presidente. Nada tiene que ver con eso, porque aún sigo viendo gente aquí que sigue haciendo muchísimo dinero sin importar el gobierno. Porque es un asunto de prosperidad. Y no digan, no, pero es que los corruptos que están al lado de no sé quién, de Kirchner, no me compliquen la vida pensando en eso, porque eso pasa en todos los países del mundo. En Estados Unidos los trumpistas contra los kamalaharristas, en Colombia los uribistas contra los petristas, en toda parte del mundo es la dualidad. No caigan en ese mundo dual porque opone a pelear a todo el mundo. Y esa dualidad no existe, eso finalmente la mano izquierda y la mano derecha se juntan por acá atrás y están todos igualitos, todos. Entonces, no crean, es que son corruptos. No, sí, obvio son corruptos, pero ¿por qué lo hacen? Por miedo. Cada uno busca su tajada, cada uno busca llegar a la empanada lo antes posible y hacerlas para él.
es el pensamiento de la escasez. O sea, ellos están contaminados por la escasez. Pero ellos, ¿quiénes son? Tus gobernantes. ¿Y quién los eligió? Todos. O sea, ellos obedecen a una conciencia colectiva. Entonces no peleemos con eso. Trabaja en ti, que el resultado se va a ver afuera mucho más rápido. Miren, un día llegó el papá a la casa a las 7 de la noche, muy cansado, para seguir trabajando en el estudio. Y el hijo de 4 añitos lo estaba esperando, de 5 añitos, lo estaba esperando en la puerta con un balón. Cuando lo vi, papi, siquiera viniste para que juguemos. No, juguemos. Yo tengo que hacer un montón de trabajo, espere. Sí, mi hijo, espere, vamos a hacer algo. Y encima de la mesita de la sala, que era así de vidrio, había un periódico del domingo que en la mitad había un mapamundi gigante, así de esos de doble página. El tipo cogió unas tijeras y lo picó en un montón de pedacitos, lo revolvió encima del vidrio y le dijo, listo, mijo, hagamos una cosa, cuando termine de armar el mapamundi, va y me toca para que juguemos. O sea, el tipo se fue feliz, dijo, no, ya me desengüece este niño por ahí hasta mañana, ¿cierto? 5 años que vas a ver el mapamundi cómo se arma. Eso le picó los océanos, todo en mil pedazos. A los 15 minutos el niño le toca la puerta del estudio. Papi, ya acabé. ¿Qué? No había nadie en la casa, nadie le ayudó. El mapamundi estaba perfectamente armado sobre la mesa. Amor, ¿cómo hiciste? No, es que resulta que detrás de esa página del mapamundi había un atlas humano. Entonces yo me tiré al suelo y comencé a armar el atlas humano, porque yo no sé cómo es el mundo, pero sí sé cómo soy yo. Entonces yo puse las orejitas, la cabecita, todo se fue armando y cuando terminé se armó el mundo. Título de la obra: Cuando el hombre está bien, el mundo está bien. No se preocupe tanto por el mundo, ocúpese de usted. Muchas gracias.